Han escuchado que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus adversarios, bendigan al que los maldice, hagan el bien al que los aborrece, y oren por los que los llevan por la fuerza y los persiguen. Bienvenidos a una tarde con Dios. El odio, principalmente en la Biblia, es una emoción destructiva, contraria al amor de Dios. El Señor Jesucristo fue Él mismo quien nos enseña a no solo amar a nuestros enemigos, sino también a orar por ellos. En 1 de Juan 3:15 dice que cualquiera que odia a su hermano es un asesino, y ningún asesino tiene vida eterna. Esto es algo muy grave, porque odiar es igual a asesinar. Pero veamos qué significa odio. El odio es un sentimiento profundo de rechazo, aversión e intensa antipatía hacia una persona, cosa o idea, acompañado por el deseo de que sufra un mal o sea destruida. Este sentimiento dura mucho tiempo en la mente, a diferencia del enojo pasajero. Y no se trata de un simple disgusto, es una repulsión total. Se mantiene en el tiempo, influenciado de pensamientos de rencor o enojo acumulado. Busca el alejamiento, la limitación o el daño de aquello que se rechaza. Y esto es provocado por resentimientos, guardando dolor o heridas del pasado sin resolver. Miedos, amenazas, envidias, desear lo que el otro tiene. El odio proviene del miedo, la frustración, los perjuicios. Específicamente nace como una defensa ante lo que se percibe como una amenaza. Un daño no superado, la ira o el enojo acumulado que no se maneja bien, se vuelve un resentimiento profundo. El odio es una emoción que puede originarse de distintas maneras, porque se considera que alguien ha afectado o dañado de forma constante y directa nuestro bienestar, o el de alguien con quien nos vinculamos emocionalmente. El propósito del odio no es simplemente herir, sino en última instancia eliminar o destruir. Al objetivo, ya sea mentalmente, humillando, atesorando sentimientos de venganza. El odio y la ira son emociones distintas, pero los sentimientos intensos de odio pueden provocar arrebatos de ira o violencia. Algunas investigaciones han relacionado las emociones fuertemente negativas, incluyendo el odio, con niveles elevados de cortisol y una sobreestimulación del sistema nervioso. En la mente de alguien que odia operan mecanismos psicológicos y neurológicos complejos que transforman el dolor, el miedo o la frustración en hostilidad, a diferencia de la ira, que es una reacción rápida y pasajera. El odio es un sentimiento profundo, frío, calculado y sostenido en el tiempo.
Lo que domina el pensamiento de quien odia es el miedo y la inseguridad proyectados. El odio suele ser una armadura para ocultar una profunda vulnerabilidad. La persona percibe lo diferente o lo desconocido como una amenaza directa a su identidad o bienestar. Rumiación obsesiva. La mente atrapada en el odio repasa constantemente los agravios recibidos, sean reales o imaginarios. Este ciclo de pensamientos alimenta el rencor y bloquea la capacidad de pasar página. Deshumanización y perjuicio. Para sostener el odio hacia alguien o hacia un grupo, la mente reduce a la víctima a un estereotipo negativo. Se apaga la empatía y juzga a la otra no por sus actos, sino por lo que se cree que es. Ego herido o envidia. En ocasiones el odio nace de un sentimiento de inferioridad o de la frustración al ver en el otro virtudes, libertades o éxitos que uno no posee o no se permite tener. Heridas de amor transformadas. El odio personal suele nacer de vínculos rotos con personas muy cercanas, parejas, familias. Cuando el amor profundo se quiebra por una traición o un abandono, la mente utiliza el odio como un escudo protector para no volver a sufrir. La neurociencia ha identificado un circuito del odio en el cerebro que involucra estructuras como el putamen, la corteza insular. Cuando este circuito se activa, baja la empatía, disminuye la actividad en la corteza prefrontal medial, lo que dificulta ponerse en el lugar del otro o compadecerse de él. Se activa la alerta. La amígdala procesa los estímulos del objetivo del odio como un peligro inminente, disparando cortisol y adrenalina. Planificación motora. A diferencia del amor que nubla el juicio, el circuito del odio activa áreas cerebrales que preparan al individuo para la acción, el desprecio y la agresión calculada. El odio funciona como un veneno que consume principalmente a quien lo lleva dentro, desgastando su propia paz mental y salud física. El odio es una forma intensa y persistente de rechazo que busca negar, destruir o excluir aquello percibido como amenaza, herida o intolerable. Filosóficamente no es solo una emoción negativa, sino una relación profundamente conflictiva con el otro, donde dolor, resentimiento e identidad pueden entrelazarse hasta convertir la hostilidad en principio de acción. El resentimiento no siempre explota de inmediato. Puede incubarse, reinterpretar al otro como enemigo esencial. El odio suele alimentarse del miedo, la inseguridad, la manipulación simbólica, propaganda, traumas y resentimientos. Si el amor suele presentarse como una de las experiencias más deseadas, el odio pertenece a una de las más temidas, negadas
y sin embargo persistentemente humanas. Pocas emociones o disposiciones han producido tantos estragos históricos, personales y políticos. Se suele hablar del odio como si fuera simplemente enojo intenso, maldad o irracionalidad pura. Sin embargo, el odio exige un análisis más riguroso, ya que no es solo una explosión emocional pasajera, sino que se convierte en una estructura efectiva y duradera. El odiado ya no aparece solo como adversario o amenaza concreta, aparece como algo cuya existencia se vuelve intolerable. El odio es una experiencia especialmente poderosa, ya que transforma la percepción de una persona, ya que una persona puede enfadarse con otra por una acción concreta, pero odiarla implica algo más profundo, una hostilidad más estructural. Pongamos un ejemplo. Una persona que discute intensamente con otra por una traición y siente rabia. Pero si esa rabia se convierte en una necesidad persistente de degradar, destruir o reducir por completo a esa persona, el efecto ha mutado. El odio ya no responde solo al hecho, sino que empieza a reorganizar la identidad del odiador. Y es aquí donde aparece una cuestión central. El odio no solo afecta al odiado, también transforma al que odia. Quien odia intensamente puede terminar estructurando parte de su identidad alrededor de aquello que rechaza. Esto significa que el objeto odiado adquiere poder psicológico. La vida interior se organiza en torno a la negatividad. Y en lugar de orientar la energía hacia la creación, comprensión o transformación, el sujeto puede quedar atrapado en esta manera de pensar. Los que odian no es simplemente porque sí, pero esto no los justifica. El odio es algo que suele construir, orientarse y amplificarse. Muchas veces el odio más intenso no surge de total indiferencia, sino de vínculos donde deseo, herida o identificación han sido profundamente perturbados. El odio puede aparecer no porque el otro nunca importó, sino por todo lo contrario, porque importó, y emerge de la cercanía frustrada. La única realidad es que el odio es una emoción incómoda y muchas veces es fácil que se instale en nuestras vidas y genere caos en nuestro interior. El odio se encuentra en medios de comunicación, en redes sociales y en tu entorno. Casi podría decirse que es natural en los humanos de hoy en día. Y este sentimiento lo puede experimentar cualquier persona. Es una verdad superior que estar lleno de odio es hacerse daño a uno mismo. El odio no solo afecta la forma en que procesamos la información, sino también tiene un impacto significativo en la salud emocional. El odio es algo que afecta tanto a una persona que ha sido estudiado al revés y al derecho, en cómo nos afecta física, mental e incluso a nivel cerebral, y cómo con la permanencia en el tiempo nos destruye. El odio prolongado causa problemas graves de salud, como hipertensión, ansiedad, depresión,
Almacenar este sentimiento activa el estrés crónico, dañando el cuerpo y la mente. Si hablamos de problemas físicos, entra la hipertensión y problemas del corazón. Sube la presión arterial y aumenta el riesgo de infartos por el exceso de adrenalina. Defensas bajas. El exceso de cortisol debilita el sistema inmune y le hace más fácil enfermar. Dolores del cuerpo. Causa tensión muscular fuerte y malestares en el estómago. Problemas de sueño. Dificulta el descanso y causa insomnio. Problemas mentales. Ansiedad y estrés. Mantiene la mente atrapada en ideas físicas y negativas. Depresión. Genera tristeza profunda, desesperanza y pérdida de alegría. Aislamiento. Aleja a las personas de las demás y rompe los buenos vínculos. El problema es que tú digas, es que yo no tengo odio. Pero por eso es bueno autoexaminarse, ya que tal vez estés experimentando emociones negativas dentro de ti y no le estés prestando la atención debida. En Hebreos 12, del 14 al 16 dice: corran tras la paz con todos y tras la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor. Y estén alertas para que ninguno entre ustedes sea hallado falto de la gracia de Dios. No sea que brotando alguna raíz de amargura les cause daño y muchos sean contaminados por ella. Este versículo nos exhorta a que estemos atentos, vigilantes y con los sentidos listos para reaccionar ante cualquier peligro, cambio o situaciones imprevistas. Pero estamos viviendo vidas tan aprisa que nos mantienen en un estado de tal agotamiento físico que no tomamos el tiempo para ver a qué clase de pensamientos le estamos dando lugar en nuestra mente y a la cantidad de emociones que se prenden y apagan a lo largo de las 24 horas del día. Y a menos que estemos vigilantes, se estarán incubando y formando raíces en nuestro interior. En 2 Corintios 10:5 dice: destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Cuando estamos vigilantes, podemos rechazar casi inmediatamente todo lo que es negativo, tanto pensamientos, ya que podemos derribar argumentos, reconocer mentiras y elegir la verdad para alinear nuestra mente con Dios. En 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino del poder de Dios, por medio de las cuales sometemos rebeldes fortalezas. Somos personas, nos equivocamos, y hay veces que ya sea por descuido o por momentos de enojo o ira, abrazamos emociones y sentimientos que sin darnos cuenta se incuban en nuestro interior. Y quizás cuando tú reaccionas, ya la incubación proliferó en el tiempo y se levantó como una fuerte fortaleza, la cual no es fácil de derribar, a no ser por la ayuda de Dios y el deseo de un cambio sincero.
En la mente de alguien que odia predomina un dolor profundo, un miedo intenso a la vulnerabilidad y una necesidad constante de control. Es una realidad que hay cosas, sentimientos o emociones que en realidad no quisiéramos sentir o experimentar. Pero esto no significa que no las hayamos sentido. Entre ellas la envidia, el enojo, la baja autoestima, el rencor, el resentimiento y quizás también el odio. Y aunque quizás fue en el transcurso de nuestra vida y ya quedaron arregladas ante el Señor por un arrepentimiento sincero, pero ¿qué creen? Todavía seguimos en este mundo y estamos vivos. Y cada día trae sus propias circunstancias y afanes. Y cada día debemos de estar alertas porque estamos rodeados de todo tipo de personas. Y por cierto, no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Y esto nos lleva a estar expuestos cada día a situaciones donde podemos ser lastimados, ya sea por ofensas, burlas, bullying o simplemente por la maldad que se ha incrementado exponencialmente en el mundo, que puede llevarnos desde una burla, traición, enredos, malos entendidos, hasta situaciones muy graves o terribles de secuestro de seres queridos, etc. Son cosas que uno no quiere ni siquiera mencionar. Pero es la realidad que nos rodea. Y el odio se ha vuelto un escudo, un caparazón. Es más, una justificación para no ser dañados otra vez. Por muchas personas, las cuales quizás en el transcurso del tiempo ya han olvidado. Pero como nunca se arreglaron estas situaciones, es como que se quedaron inconclusas. Pero sí se incubaron dentro de ellos. Y aunque ya no están rumiando constantemente en su mente, ahora han empezado a tener el efecto en sus cuerpos. Y ustedes saben que todo esto se transforma en enfermedades físicas, psicológicas, que alteran el sistema del cuerpo. Es importante entender que el no procesar la situación vivida y transformada en odio, el no prestarle atención puede llegar a autodestruirnos lentamente. Es por eso que Dios nos está llamando a mirar en nuestro interior, ya que si miran en los títulos de los audios, he hablado acerca del odio, pero ahora Dios quiere llevarnos más allá. ¿Cómo el odio nos destruye? Sé que hay personas que han pasado por situaciones terribles e innombrables, que no solo afectó su vida en el momento en que tuvieron esa experiencia, sino que en el transcurso de su vida es como si los hubiera estado matando en el tiempo. En pocas palabras, se han convertido en zombies. Sí, parece que viven porque trabajan, comen, duermen, lo normal que hace un ser humano. Pero aquello que le sucedió, tú ponle el nombre, no solo te marcó, sino que está acabando contigo lentamente. Y es por eso que debemos detenernos y empezar a escuchar el consejo de Dios. Tú dirás, pero lo que me pasó es muy grave y nadie lo entiende, solo yo, porque yo lo viví. Sí, quizás yo solo entiendo en parte. Sin embargo, yo también tengo una historia que me mantuvo muerta por dentro, a pesar de que vivía. Y no pude ser libre hasta que me rendí a Dios y perdoné. Sí,
Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mis ojos estaban hinchados, hasta que mi cara estaba enrojecida, hasta que mis rodillas me dolían. No, no es fácil perdonar. Y tampoco el perdón lo es todo, sino solo el principio, para poder entrar en un proceso de sanidad que te puede llevar la vida entera, pero cuyo objetivo es que no solo existas, sino también vivas, porque Dios acomoda todas las cosas cuando buscas su consejo y su ayuda, y Él estará ahí para ti. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, perdonar es solo el principio, pero la mayoría de las personas ni siquiera lo consideran, ya que han sido tan lastimadas que es lo que menos pueden pensar. Y es una realidad que no es fácil. En Mateo 18:21 dice: entonces acercándose Pedro le dijo: Señor mío, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces he de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Este versículo se envuelve en una sola respuesta: siempre, perdonar siempre. Y Jesucristo mismo es el mayor ejemplo a la humanidad, ya que Él mismo sufrió todo tipo de situaciones negativas, como el rechazo, la burla, la humillación, la traición. Pero aún más grave, entregar su propia vida y vivir una cruenta, terrible pasión en su propio cuerpo, y aún tener la capacidad de perdonar a quien destruía su cuerpo. En Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no reclamó por justicia o venganza por el sufrimiento injusto. Más grande aún, ora al Padre para pedir misericordia por sus verdugos. Pero el perdón es una decisión voluntaria de soltar el rencor, el odio, la amargura, el resentimiento hacia quien te lastimó. Sin embargo, el perdón es el primer paso y el principal para empezar a sanar tu interior, ya que te libera del peso emocional del pasado, que muchas veces te ahoga y te roba la vida. El perdón permite que se sane tu alma, que recuperes tu paz y que se rompan esas cadenas de dolor, de recuerdos dolorosos. El poder perdonar es un acto de amor propio para poder dejar de cargar con el peso de la ofensa y poder soltar el deseo de venganza. Sí, ya sé, el perdón no significa olvidar lo que pasó y tampoco justifica ni minimiza el daño que recibiste. Tampoco implica volver a tener una relación cercana con quien te dañó. El perdón no es fácil, pero es necesario, ya que reconocer el dolor vivido sin negarlo y minimizarlo no es fácil. Pero no estamos solos. Es más, nunca lo hemos estado. Solo que el sufrimiento ciega nuestros sentidos y no te permite ver el amor, la gracia y la misericordia de Dios para ti. Al ser Jesús nuestro mayor ejemplo, no podemos dudar en perdonar, ya que las mismas Escrituras nos llevan a ver las consecuencias
de no perdonar. Muchas veces la religiosidad nos lleva a repetir y repetir la oración más conocida, como lo es la del Padre Nuestro, porque solamente repetimos sin examinarla, más aún sin autoexaminarnos. En Mateo 6:12 dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Lo decimos como simples palabras que se lleva el viento. Y sin embargo, cuando estas palabras salen del corazón, esta oración nos conecta de forma directa a nuestro Padre Celestial y a su perdón y a nuestra disposición para perdonar a los demás. Tal vez tú piensas que esto se trata solo de deudas, quizás económicas. No. Esta frase abarca pecados, faltas y ofensas que cometemos ante Dios. Y si queremos recibir misericordia, esto implica que nosotros también debemos de soltar el rencor, el odio y perdonar a quien nos han ofendido. El versículo 14 y 15 dice: porque si perdonan a los hombres sus malas obras, también su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus malas obras. Y es ahí donde el perdón hacia los demás se vuelve una condición para recibir el perdón de Dios. Perdónanos como perdonamos. Piensen en esta frase, está conectada. Perdónanos como perdonamos. Es una frase conectada y directa. Y no hay una sin la otra. Perdónanos como perdonamos. ¿Son las dos o ninguna? Así que no nos engañemos al pensar que estamos perdonados sin nosotros haber perdonado primero. Bueno, nadie dijo que fuera fácil, pero vivir engañándonos no es nuestra mejor elección. Así que hemos sido llamados a perdonar y también a orar y aún más a amar a nuestros enemigos. Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio, verdadsuperior.com, para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas.